Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión traigo para ustedes un video complementario con el licenciado Irving Villegas Trujillo, el cual nos hablará de algunos lineamientos que seguir en la reincorporación de las actividades industriales. Ojalá les sirva, les ayude y complemente la información ya antes dada en el canal. Bienvenidos, espero que les guste. Hasta luego. Perfecto. Bueno, pues buenas noches, mucho gusto. Soy Irving Villegas Trujillo, biólogo por el Instituto Politécnico Nacional, gestor de riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil. Tengo la especialidad de seguridad y salud en el trabajo, por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Soy además agente capacitador externo por la misma Secretaría. Y bueno, actualmente estudio la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Finalmente me desempeño como coordinador de seguridad y higiene. Manejo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y el sistema de gestión de calidad en el ramo farmacéutico, que se conoce como EHS. Bien, ¿cómo es un retorno al trabajo seguro del COVID-19? Pues bueno, de esto ya hemos hablado mucho, pero se tiene que hacer, la estrategia que tienen que hacer la gente que se dedica a la seguridad y higiene, tienen que hacer un plan de trabajo. Entonces tenemos dos escenarios, uno de las empresas que se quedaron todo el tiempo, que fueron las de actividades esenciales, y ellos tienen que presentar un plan de continuidad de operaciones. Es decir, de qué manera y con qué estrategias han logrado mitigar o minimizar los riesgos asociados a la pandemia, cómo es que han continuado sus operaciones. Por otro lado, tenemos a las empresas ahora denominadas neoesenciales. Bueno, hubo neoesenciales hasta hace muy poco, ahora ya las empresas están entrando paulatinamente todas de acuerdo con el semáforo. Entonces, estas tienen que presentar ante la autoridad el plan de retorno al trabajo seguro. Eh, ¿Qué diferencias podrías encontrarse entre uno y otro? Bueno, el plan de continuidad de operaciones básicamente es cómo se iban a administrar los procesos ininterrumpidamente, y un plan de retorno al trabajo seguro es más bien la estrategia de cómo se va a retornar al mundo del trabajo en esta denominada nueva normalidad. Pero ambos documentos son muy, muy semejantes. Bueno, ¿qué debe de contener este plan de trabajo seguro? Bueno, debe contener diferentes estrategias. Controles de ingeniería, estos son, por ejemplo, barreras físicas, etcétera. Controles administrativos, estos serían el grueso total del plan de continuidad, del plan de trabajo. Los controles administrativos son los que actúan sobre el personal ocupacionalmente expuesto, sobre las maneras, sobre las formas en las que se realizan las actividades. Por ejemplo, un reglamento podría funcionar muy bien como un control administrativo porque actúa sobre las personas, les indica qué sí y qué no pueden hacer. Otro control administrativo muy, muy importante, por ejemplo, es la capacitación. Aquí viene separada, le dan un enfoque mucho, muy importante. Pero bueno, la capacitación también es un control administrativo, porque nos dice cómo se va a usar, por ejemplo, el equipo de protección personal. Otro control administrativo muy relevante es un procedimiento normalizado de operación, porque nos va a decir cómo realizar una tarea, no va a dejar a duda cómo se realiza la tarea. Bueno, viene también acompañado este plan de trabajo, debe traer una estrategia de sanitización, ¿no? De sanitización exhaustiva para las áreas de trabajo. Y finalmente el equipo de protección personal. Quisiera hacer un hincapié de que el equipo de protección personal, que habitualmente vamos a ver ahora en términos de la emergencia sanitaria, es pues pueden ser pantallas faciales, pueden ser gogles, o pueden ser incluso los cubrebocas, ¿no? Este equipo de protección personal tiene que estar acompañado forzosamente de capacitación. Tiene que haber capacitación, capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación nos va a indicar la manera segura, la manera efectiva en la que este equipo de protección nos va a ayudar. Este equipo de protección personal, bueno, en México la apreciación de equipo de protección personal nos dice que es una barrera, ¿no? Una barrera que nos ayuda a minimizar esos riesgos que están en el ambiente de trabajo. Bueno, este equipo de protección personal, como lo es, por ejemplo, el cubreboca, es un equipo de protección que se considera un equipo de protección comunitario, no un equipo de protección individual, porque solamente si el 100% de los colaboradores en el centro de trabajo utilizan este equipo de protección comunitario, que no deja de ser personal, que lo porta cada uno, realmente sería una estrategia de mitigación de riesgo. Basta con que una sola persona no lo use adecuadamente para que esta condición de universalidad de la protección que pudiera dar el equipo se rompa. Entonces, bueno, quería hacer ese hincapié en esta parte del equipo.
Pero la gente que se dedica a hacer la administración de los riesgos, la que se dedica a hacer prevención y seguridad en el trabajo, nosotros administramos riesgos. Y los peligros son inherentes, los peligros son propios a veces del proceso operativo, ahora el peligro es propio de la emergencia sanitaria. Nosotros lo que administramos son los riesgos. ¿Y cómo los administramos? Pues bueno, esta es una de las dimensiones que más me gusta y habla de que nosotros podemos hacer controles sobre la fuente, ¿no? Sobre la fuente que la fuente de peligro, sobre el ambiente, ¿no? El ambiente laboral, o sobre el POE, ¿no? Que es el personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, se fijan, el grueso de esta estrategia que nos provee el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Esta que les presenté en esta lámina, nos habla de la capacitación. La capacitación está enfocada en la persona, ¿no? En el personal ocupacionalmente expuesto. Los controles administrativos en su mayoría van a ser ejecutados por personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, estos controles administrativos, ¿cómo son los procedimientos, los reglamentos, las bitácoras, etcétera, van a ser ejecutadas por personal ocupacionalmente expuesto? El equipo de protección personal, ya lo dije, también es parte de esta estrategia que estaría enfocada en las personas. Los controles de ingeniería, bueno, los controles de ingeniería van a estar enfocados en el ambiente, por ejemplo, estas barreras físicas que podemos poner entre colaboradores para que no haya esta deconstrucción del riesgo, estos tapetes sanitizantes, una ventilación adecuada, forzada, esos controles de ingeniería, pues estarían en función del ambiente. La sanitización me parece un terreno allí interesante, puesto que pienso que la sanitización pudiera ser sobre la fuente, ya que tendríamos una suerte de hipótesis en la que presumimos que las superficies pueden o no estar, pueden estar o no impregnadas con este virus. Y entonces la estrategia de sanitización actuaría en la fuente. Pero bueno, lo digo con reserva, queda mucho a la interpretación. Bien. Esta estrategia que vamos a realizar, bueno, es un documento que recomiendo yo que tenga el contenido de ese documento, pues para empezar, iniciar con una política y un código de ética. ¿Por qué una política? Bueno, tenemos que tener una política de no discriminación hacia las personas que pudieran estar enfermas en el centro de trabajo con COVID o que tuvieran familiares enfermos, etcétera. Entonces tenemos que tener una política de no agresión a esas personas, de tolerancia. Esto va muy cercano a lo que nos platica esta norma 035 recién aprobada de la Secretaría del Trabajo. Entonces, una política también de continuidad, una política de que la empresa se compromete a que su proceso operativo siga y siga, porque la industria es de continuidad, la estrategia es de continuidad, de seguir. Bueno, otra cosa que les recomiendo es establecer un comité. Este comité debe de quedar dentro del documento quiénes serían los que van a ser garantes de la estrategia. Entonces, establecer un comité, bueno, puede funcionar bien con un representante del patrón o el mismo patrón, un representante de los trabajadores, y si es necesario, un representante del sindicato, muy cercano a lo ya previsto en la norma 019 de comisiones de seguridad y higiene. Entonces, ahí tendrían que estar estos tres actores. En caso de que sea una empresa pequeña que no tiene sindicato, bueno, podríamos echar mano de otra persona, tal vez el encargado de seguridad y higiene, qué sé yo. Bueno, tres, tenemos que estar acompañados también en esta estrategia de un diagnóstico. Este diagnóstico tenemos que hacer un levantamiento y verificar instalaciones y también trabajadores, porque recuerden que podemos tener personal que esté como les digo, un rango de edad mayor, ¿no? Y además, pues pueden tener algunas enfermedades asociadas ya a la edad o a su estilo de vida de cada trabajador. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico de cómo anda nuestra plantilla. Hay comorbilidades, no hay comorbilidades, son jóvenes, la gente viaja mucho en el transporte público, etcétera. Y de las instalaciones, bueno, creo que eso es mucho más fácil, es ver qué barreras físicas podríamos poner, dónde podríamos instalar, por ejemplo, estaciones de sanitización, cómo se llevaría a cabo un filtro sanitario, etc. Luego ya viene la estructura del documento, ¿no? Donde tenemos que integrar todo esto y las estrategias previstas en esta lámina. Y finalmente, pues mejora continua. Tenemos que pensar siempre que este es un documento que está vivo, es un documento que va a cambiar, es un documento que no se puede quedar estático, que no puede ser una fotografía, porque la realidad se mueve, porque la información, esta pandemia se está administrando, un poco a veces se sintiera como de bote pronto. ¿Por qué? Porque es una novedad.
Entonces nuestro modelo, nuestro plan tiene que estar vivo, tiene que adecuarse a las últimas noticias. Bueno, aquí les tengo una pequeña ayuda con el diagnóstico. Lo tomamos de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo del COVID-19 de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, y nos habla de que debemos hacer un diagnóstico sobre qué tanto está nuestro personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? Y bueno, nos habla de distintas categorías, desde un riesgo muy alto, que sería para, bueno, realmente personas que están muy cercanas a personas que estuvieran, por ejemplo, contagiadas. No solo pienso en hospitales, ¿no? Como médicos, enfermeras, dentistas. Pienso ahora en estos laboratorios, ¿no? De pruebas acreditadas, aprobados y acreditados, que nos ayudan a hacer las pruebas PCR, ¿no? Este sería un centro de trabajo, que no es precisamente un hospital, pero que tiene un riesgo muy alto. La persona que toma la muestra estaría en un riesgo muy alto. Luego van desde riesgos altos, medios, hasta el bajo, que son aquellas personas que pues, no tienen contacto con el exterior en la empresa. Pero digamos un riesgo de trabajo allí medio estaría en función de la gente que nos ayuda a hacer los embarques, ¿no? Muchas empresas tienen un departamento de logística de embarques. Ellos estarían muy expuestos puesto que están en la vía pública y puesto que están saliendo, ¿no? Todo el tiempo. Y tienen contacto tal vez con otros proveedores, etc. Otra cosa que les recomiendo en el diagnóstico, como personas encargadas de la seguridad y salud del trabajo en una empresa, es que hagamos un análisis de nuestros procesos. Es muy importante, tenemos que hacer un análisis de nuestros procesos. Bueno, podría parecer muy difícil esto, pero los procesos se dividen en 3 categorías. Una de las categorías y la más alta son los procesos estratégicos, lo que antes se denominaba como la alta dirección, ¿no? La alta dirección son los procesos estratégicos, ¿no? Luego están los procesos operativos. Los procesos operativos son los que marcan el deber ser de la empresa. Es decir, los procesos operativos son aquellos que determinan, es el alma de la empresa. Por ejemplo, una industria que se dedica a la manufactura de automóviles, pues bueno, en sus procesos estratégicos estará la alta dirección, está tal vez una dirección administrativa, tal vez la dirección de los proyectos, pero en sus procesos operativos está esa manufactura, la manufactura de los vehículos, el deber ser de la empresa. Y luego vienen estos procesos de soporte, ¿verdad? Los procesos de soporte son aquellos que ayudan a que los procesos operativos o procesos clave, también denominados, son aquellos procesos que nos van a ayudar a que los otros existan, ¿no? Que se soporten en ellos. Por ejemplo, volviendo al tema de la armadora, bueno, tiene que haber un proceso de soporte como de contabilidad, de compras, de embarques, de mensajería, de capital humano, ¿no? Etcétera. Esos serían los procesos. Tenemos que hacer un diagnóstico de nuestros procesos y aquí en esta lámina les pongo un ejemplo pues sencillo, donde los procesos que están en rojo ya son los procesos que se determinó, que son los procesos que deben de continuar, a los que hay que darles prioridad, a los que los recursos los tenemos que meter ahí, la inteligencia hay que meterla ahí, el capital humano hay que meterlo ahí. Entonces, bueno, en esta empresa hipotética, los procesos estratégicos, 3 de los procesos estratégicos fueron denominados como clave, que no pueden fallar. Estas flechitas que ven aquí en este diagrama de procesos, este es un macromapa de procesos, es el nombre adecuado de esta estrategia. Bueno, este macromapa de procesos, estas flechitas que vemos en color azul nos indican que son procesos que se pueden llevar a cabo de modo remoto, ¿no? Entonces pensamos que aquí en este proceso operativo, el proceso 1 se puede llevar a cabo de manera remota, o en cambio de sede, o en teletrabajo, lo que vulgarmente se llama como home office, ¿no? Ya en redes sociales, etc. Bueno, el término en español es teletrabajo. Aquí nos dicen, por ejemplo, que el proceso 1, el administrativo, que está aquí al centro, pues que se habla con todos los demás procesos, es un proceso que se puede llevar desde casa, de manera remota. Igual este otro proceso que se ve aquí, que sería el proceso de seguridad, ¿no? El proceso de HS, también se puede llevar desde casa. El proceso de administración de la calidad también se puede llevar desde casa. Entonces, esto te ayuda a entender cuáles serían los procesos que en tu empresa necesitan regresar primero y cuáles no deberían regresar, cuáles deberían de seguirse haciendo de modo remoto. Es una manera muy dinámica, muy fácil de rastrear aquellos procesos que son vitales para tu empresa. Eso se lo dejo como un ejemplo del diagnóstico.
¿Qué recomiendo además del contenido ya del trabajo, más allá de lo que recomienda la autoridad? Ya sería lo que yo les recomiendo. Bueno, me basé un poco en la ISO 22301, continuidad de negocio. Entonces, un objetivo, este documento, este plan tiene que tener un objetivo, tiene que tener la política, ya andamos en ella, tiene que tener un líder de la estrategia, un líder de la continuidad, un líder de sucesión de la continuidad de la estrategia, ¿no? Pudiera ser algo cercano a este comité que nos pide la autoridad, pero hay que hacerlo más robusto, hay que jalar participación. Tal vez cada uno de los dueños del proceso operativo clave pudieran ser partícipes de esta estrategia, para que haya también una suerte de dinámica y de sustitución y de que sea un documento holístico donde todas las partes participen. ¿No? Diagnóstico, ya les comenté un poquito del diagnóstico, de cómo se puede hacer, diagnóstico tanto de los procesos como diagnóstico de en qué etapa de la emergencia podemos estar y el diagnóstico de cómo está nuestra plantilla. Finalmente, bueno, siguiente, la descripción de las estrategias, bueno, esto ya ahí tendríamos que poner en nuestro documento, por ejemplo, estrategia de sanitización y describir la estrategia de sanitización, con qué periodicidad se va a hacer, bajo qué formato se va a hacer esa revisión, es un ejemplo. Ahí podemos incluir la estrategia de filtro sanitario. Bueno, esa estrategia se va a llevar a cabo a la entrada y a la salida del personal y va a ser con un termómetro de tales o cuales características. Y además, los datos recabados por esos dos filtros sanitarios, entrada y salida, se van a verter, se van a sentar en un formato, y hay que darle número a ese formato, hay que tener esos checklists, todo eso es muy importante, hacer por ejemplo, que ese filtro sanitario se acompañe también de preguntas: ¿has estado con tales o cuales síntomas? ¿Has estado cerca de una persona infectada? Que nos ayude también ese filtro a hacer una verdadera criba, que es lo que buscamos. Luego viene la planeación, porque esto tiene que ser por etapas. ¿En qué momento los procesos que están en teletrabajo pueden volver a incorporarse? ¿En qué momento los procesos mucho más importantes deben de iniciar? ¿No? Porque recuerden que la autoridad sanitaria nos invita a que hagamos un regreso escalonado. No podemos regresar toda la empresa de un solo golpe. Bueno, finalmente tenemos que enlistar también los recursos necesarios. Los recursos necesarios, es decir, este termómetro del que les hablé, se tiene que anotar allí que se usó, que se va a usar 1 o 2 o 3 de estos. ¿Cuántos cubrebocas se están destinando? ¿Cuántas caretas? ¿Cuántos gogles, lentes? Todos los recursos que vayan a hacer realidad nuestra estrategia deben de estar enlistados allí. Bueno, finalmente la mejora continua la podríamos llevar a cabo mediante un sumario de revisiones. Que el documento al final tenga este sumario de revisiones, este historial de revisiones, donde se ponga, bueno, en la revisión 0 fue el diseño del plan, en la revisión 1, bueno, se cambió esta estrategia por otra, se pidieron más equipo, se cambió la política, porque la política no era sustanciosa para lo que buscaba la empresa, etcétera. Pero esa sería una buena opción de mejora continua. Pueden también ser minutas. Podemos también decir que el comité se va a reunir cada cierto tiempo, se van a hacer minutas de trabajo y esas minutas podrían integrarse como un suplemento de este documento, y es una muy buena estrategia también para allí captar la mejora continua. La mejora continua es muy importante porque es cuando les comento que este documento tiene que estar vivo. Bueno, ¿qué les recomiendo yo para las estrategias? Yo les recomiendo un formato. Este formato lo tomé de la guía para los planes de continuidad de negocio de la Ley General de Protección Civil. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nombre del proceso. Dice que el proceso es un proceso de obra y mantenimiento. Bueno, tenemos un escenario, ellos nos plantean un escenario, es un plan de continuidad de negocio, se puede ver porque sí dice que la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, están en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Entonces, pues, gente que se quedó. Ellos veían que este era un escenario amarillo, de acuerdo con una designación de colores, un semáforo de riesgo, ¿no?, particular. Dicen que la estrategia que debe de operar para este proceso, cuando estemos en este escenario, es la estrategia de comunicación. Bueno, esta se la recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber un canal de comunicación entre el patrón y los empleados, de cuáles son las medidas, de quiénes son, bueno, no quiénes en términos de lo individual, pero se tiene que hacer saber si hay personas que han sido contagiadas o personas que han estado expuestas.
se tiene que comunicar, no puede la información quedarse solo en la alta dirección, tiene que fluir. Tiene que haber una comunicación también hacia afuera con los clientes, que los clientes sepan que tu empresa tiene esta dinámica, que tiene esta estrategia, y que tú puedes seguir brindando ese servicio, ¿no? Si eres un tercero o a tus clientes. La comunicación debe de ser a todas las partes interesadas, como lo dice la norma ISO 45001. La comunicación debe de ser hacia los trabajadores y todas las partes interesadas. Bueno, ellos deciden que también otra estrategia que van a usar son las estaciones de sanitización, la sana distancia. No van a usar la estrategia de desplazamiento de la jornada de trabajo. Esta es una muy buena estrategia, ya que van a hacer 2 turnos de trabajo en aquellas empresas, por ejemplo, las que será una oficina donde se trabaja habitualmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y que cambiar esa lógica se podría hacer un turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y otro tal vez de 1 de la tarde a 9 de la noche. Qué sé yo, la cosa es evitar las horas pico en el transporte público. Si ya terminamos, mucho de nuestro personal viaja en transporte público, sacarlos de estos horarios, ¿no? Donde hay mucha gente en la vía pública. Estrategia de limpieza exhaustiva, aquí dicen que en estos horarios no lo usarían, pero sí están usando la estrategia de filtro de ingreso. Dice que no hay estaciones de lavado de manos para esa estrategia, pero sí hay capacitación y uso de equipo de protección personal. No hay una estrategia todavía de priorización de recursos, puesto que se parece que es un escenario amarillo, y regularmente estas estrategias de priorización de recursos las vamos a usar cuando solo queremos atacar nuestros procesos clave, cuando la empresa está viendo en serios problemas. Esta estrategia de acuerdos recíprocos me parece buena, hay que hacerla con proveedores, sobre todo con proveedores, clientes, si es que somos una empresa contratista, pero sobre todo con proveedores, para saber cuál va a ser la lógica, cómo vamos a seguir recibiendo la materia prima que entra a nuestro centro de trabajo, a nuestro proceso clave sobre todo. Dice que aquí no se usaría todavía la estrategia de trabajo remoto, y finalmente la estrategia de reasignación y utilización de recursos no se utilizaría. Voy a ahondar un poquito. Esta última estrategia es casi economía de guerra, ¿no? La reasignación y reutilización de recursos, una estrategia que se utiliza en escenarios no favorables para las empresas, donde toda la inteligencia, todos los recursos, toda la organización se vuelca en rescatar solamente los procesos operativos clave. Entonces aquí nos hacen una pequeña descripción, que se implementó el uso de gel antibacterial, de cubrebocas quirúrgico, y etcétera. Este es un formato muy bueno, porque además este formato va a tener siempre un responsable, y este responsable va a ser dueño, ¿no? de esa estrategia de continuidad para ese escenario dado. Aquí les tenía otra. Sí, es justo otra vez el formato, pero para otro escenario y tal vez para otro proceso. Creo que ya queda claro con esto, no me quiero extender más. Así que, ¿qué pasa después de que ya terminamos nuestro plan de retorno al trabajo seguro, nuestro plan de continuidad de negocio? Bueno, pues hay que alertar al Instituto Mexicano del Seguro Social de que nosotros ya nos vamos a incorporar al mundo laboral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a saber a través de esta página, nuevanormalidad.gov.mx. En esta página lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ir a la parte de datos de la empresa y vamos a poner nuestro registro patronal. Y el registro patronal es un código alfanumérico que es con el que la empresa está de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por medio del cual provee este servicio de seguridad social pues a los empleados. Bueno, ya tuve la experiencia de trabajar con esta plataforma, les puedo decir que es una plataforma amigable, es muy sencilla de llenar. El tema es que cuando uno mete el registro patronal, el Instituto Mexicano de Seguro Social en su base de datos hace rápidamente una asociación de tu registro patronal al giro de tu actividad. Entonces, esta es la parte medular. Cuando uno ingresa el registro patronal, rápidamente genera una alerta al Instituto Mexicano de Seguro Social y dice, esta empresa es una actividad esencial, entonces puede continuar libremente con el cuestionario. 2, esta empresa tiene una actividad neoesencial, puede continuar. O bien, esta empresa tiene una actividad de proveeduría para empresas esenciales y neoesenciales y puede continuar. Finalmente, si tu registro patronal ante el IMSS no tiene ninguna de estas 3 características, rápidamente va a venir una suerte de penalización.
no directa, pero te va a conducir el cuestionario por otro lado y te va a hacer preguntas de por qué quieres volver al trabajo, cuáles son tus actividades, etcétera, etcétera, y se va a ir por otra línea. Es una línea que yo no he explorado, solo sé que esa sería la, este, la lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando ya llenamos todo el cuestionario? Bueno, el cuestionario va a depender de cuántos trabajadores tengas tú registrados. Si tienes, no sé, de 1 a 10 trabajadores, por ejemplo, te va a mandar un cuestionario muy sencillo, con lo mínimo, con las mínimas medidas que tienes que implementar para que el trabajo sea seguro, el retorno al trabajo sea seguro. De ahí nos vamos a ir, ¿no? Hasta 25 todavía te va a tratar ahí como una empresa mediana. Pero ya cuando tengas tú un centenar de trabajadores, por ejemplo, entonces te va a pedir, el cuestionario es mucho, muy exhaustivo y te va a pedir forzosamente que tú entregues tu plan de continuidad de negocio o tu plan de retorno al trabajo seguro. En el otro caso, de una pequeña y mediana empresa, también te lo solicita, y cuando es una microempresa no es obligatorio, pero también existe la posibilidad de subirlo en formato PDF. Entonces, esto sería la continuidad del trámite. Aparte, en Ciudad de México todavía hay que meterse a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y todavía hacer otro registro. Bueno, ¿qué nos ayuda toda esta estrategia? Bueno, nos ayuda a minimizar. Recuerden que los que hacemos prevención, los que hacemos administración de riesgos, sabemos que jamás eliminamos el riesgo, porque podríamos obtener un riesgo emergente, ¿no? Mucho, mucho peor, o riesgos residuales terribles. Entonces, nosotros solo minimizamos. Entonces, bueno, la estrategia busca minimizar, por lo tanto, se permite que haya contagios en el centro de trabajo, pero lo que no se permite es que haya propagaciones. Y un concepto aquí muy importante es el concepto de contacto cercano de trabajo. Este contacto cercano de trabajo va a ser una situación de riesgo que tenemos que tener bien identificada nosotros y que va a hacer que, bueno, una persona estuvo cerca de otra persona que tenía que después dio positivo con COVID, ¿no? Que tuvo síntomas de COVID, que estuvo con ella entre 10 y 15 minutos. 10 minutos es lo que nos marca el Instituto Mexicano de Seguro Social, que estuvo a menos de 1.5 metros y que no había equipo de protección personal, que es individual en términos de que lo usa cada quien, pero es colectivo en términos de función. Y entonces hubo esa exposición, si es un contacto de trabajo. Haber estado también expuesto a las secreciones de alguien que tuviera que estuviera determinado con este padecimiento, entre más o menos los 5 días previos a que fue diagnosticado. O sea, hay que evitar aquí los contactos cercanos de trabajo. Bueno, aquí tengo algunas preguntas que recabé, ¿no? Que me hizo llegar el doctor Alberto Zárate, y dice, ¿qué debo hacer si alguno de mis trabajadores es caso confirmado sospechoso de COVID-19? Bueno, primero el aislamiento es por 14 días, es el permiso que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tendría que estar en aislamiento 14 días. Y bueno, seguir las recomendaciones, ¿no? Quedarse en casa, si siente algún síntoma, acudir a su clínica, etcétera, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como garantes de la seguridad y seguridad del trabajo? Vigilar los contactos de trabajo. Vigilar la posibilidad de que haya habido contactos de trabajo después de haber tenido este caso confirmado, y estar pendiente si alguna de las personas cercanas al puesto de trabajo que tuviera esta persona presentaran algún contagio. 2. ¿Cuándo puedo regresar a la empresa un trabajador que fue confirmado sospechoso por COVID-19? Bueno, pues el permiso COVID por el IMSS solo dura 14 días. Si sigue presentando síntomas, deberá extenderse solo bajo la prescripción médica. El médico, después de esos 14 días, un médico es el único que te puede decir si puedes volver o no. Ahora, en un mundo de economía del trabajo, pues sabemos que el único que da las incapacidades es el Seguro Social. Pues tendría que ser a través del Seguro Social. Él tendría que ser el garante de que fuera esta incapacidad se extendiera. De otro modo, a menos que hubiera un plan de seguridad en el trabajo interno de la medicina laboral dentro de la organización, que previera esta situación y pudiera mandar a la persona a descansar con goce de sueldo, o bien hacer uso de solicitar incluso las vacaciones de común acuerdo para justificar esa ausencia pagada, porque no todas las empresas pueden sostener las ausencias de los trabajadores. ¿Cómo es la reincorporación del trabajador que fue confirmado sospechoso por COVID-19? Bueno, esto lo tomé de
de la plataforma Retorno al Trabajo Seguro del IMSS, que es para empleadores o representantes del patrón. Y la autoridad nos marca lo siguiente: bueno, hay un entorno sin pruebas y un entorno con pruebas. En el entorno sin pruebas dice que puede regresar en un periodo mayor a 72 horas desde la recuperación definida como sin fiebre, sin el uso de medicamentos, sin mejora de síntomas respiratorios. Pero para esto, él ya tuvo que haber pasado esos 14 días. O bien, mayor a 10 días desde que los primeros síntomas aparecieron, pero que ya no haya síntomas. Estrategia con base en pruebas PCR. Bueno, pues un camino es la resolución de la fiebre, es decir, ausencia de fiebre, sin el uso de medicamentos, obviamente después de sus 14 días, cuando mejoren los síntomas respiratorios, o bien cuando hay un resultado negativo en al menos 2 pruebas con una diferencia entre una y otra prueba de más de 24 horas. Bueno. ¿Listo, licenciado? Bueno, por mi parte es todo. Parece que aquí dan algunas preguntas más. Y dice, si salgo positivo y yo me encargo de la seguridad y higiene laboral, ¿debo continuar laborando para asegurar que los demás cumplan con las normas o debo ausentarme? Mm, bueno, aquí el encargado de la seguridad tendrá que ausentarse por 14 días, así como lo indica el procedimiento del IMSS. Pero además, él es responsable del seguimiento tal vez de la estrategia, de algunos de los puntos de la estrategia. Pero la estrategia no puede recaer en una sola persona. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La estrategia no puede recaer en una sola persona. Tiene que haber un comité y tiene que haber dueños de partes de la estrategia. Entonces, de esa manera, pues si tuviéramos personas que se enfermaran, rápidamente podríamos sustituirla, ¿no? Porque no hay un único dueño de esa estrategia. Yo creo que aquí la diversidad nos ayudaría bastante. Si resulto positivo y me dieron de alta, pero me siento mal y tengo síntomas, ¿debo presentarme? Bueno, hasta ya la respondimos. Y finalmente, ¿qué trámite se debe hacer ante el IMSS? Creo que también se cubrió en la presentación. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias. Hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario que tengan acerca del tema planteado, pueden pasarlo a dejar en la caja de comentarios y con todo gusto nosotros se les haremos llegar al licenciado y si es posible les resolveremos. Muy bien, hasta luego. Buenas noches.